Me siento como un tronco de árbol. Digo que soy un tronco de árbol. No puedo salir de este tronco. No puedo salir de mí misma. Estoy como atrapada en un autobús entre dos personas que me aplastan. El hombre me puede anular, está preparado para humillarme. Y si te humillo, te ocupo, te hago daño y te puedo destruir. A lo mejor me vais a meter en una maceta y a ponerme sobre una estantería. Hay muchas macetas en una casa, están vacías. Se ponen sobre una estantería, se miran, no se utilizan, se las ignora. Eso forma parte de la ocupación. Hoy no hay guerra, hay una ocupación. Estoy ocupada por mi cuerpo, ocupada por mi sociedad, ocupada por mi familia y ocupada por la gran sociedad israelita en la que vivo. Estoy ocupada por el hombre y por Israel. Estoy aplastada entre la tradición y la sociedad israelita. Somos como bandejas, nos sirven. Cuando hay invitados, siempre hay una bandeja. Se nos utiliza para que los atendamos, como si fuéramos una bandeja, un objeto de la casa. Necesitan una majorette, una muñeca, posar y siempre con ella, que sea guapa, como un jarrón de la casa, como un objeto sexual de la casa. Para amueblar la casa se trae a la mujer guapa para completar el jarrón y el cuadro y la silla y la cocina y la cama. Quiero decir que la hija no pertenece nunca a su familia. Llega como una invitada durante un periodo de tiempo y luego se va. La familia te vende y te vas con la familia que te compra. La que te compra es la familia del marido. Tú eres como un utensilio que se cambia de sitio, o una baratija que se compra para el salón. Soy una baldosa, el soporte de la casa. Al mismo tiempo tengo ganas de explotar, de sacar todo lo que llevo dentro, pero no puedo. La baldosa no se atreve a hablar y a decir que ha sido violada, que ha sido golpeada o humillada. Prefiere guardar el silencio del pez. Soy este objeto en la ocupación. Vivo en un círculo, en un círculo, en un círculo, en un círculo y vivo en una sociedad, en una sociedad, en una sociedad, en una sociedad. Se me trata como la sombra de. Soy la sombra de mi padre. Nunca se me llama por mi nombre. Soy la hija de, soy la hermana de. Nunca se dice el nombre de mi madre. Y cuando me caso, soy la mujer de. La sociedad palestina decreta que soy la sombra de los árabes de Israel y la sociedad israelita decreta que soy la sombra de los palestinos. Sombra en una sombra, en una sombra, en una sombra, en una sombra, así me siento. Yo, Hanan, vivo siempre en mí misma, en la familia, en la sociedad, en la primera ocupación, la gran ocupación israelí. Círculo, en un círculo, en un círculo, en un círculo, esto es lo que vivo. Y esos círculos son infinitos. Cuando intento liberarme de un círculo, hay un círculo aún más grande, y aún más grande, y aún más grande. Es como una cebolla. La sociedad tradicional quiere tragarme y borrar mi identidad femenina. Y por otro lado, la aspiradora de polvo israelí intenta aspirar y anular mi identidad palestina. Como un Coca-Cola que bebes y luego, bueno, era Coca-Cola. Solo queda la botella vacía.
Para mí se acabó. Empty bottle of Coca-Cola. No me gusta ser una mujer Coca-Cola. No soy una mujer Coca-Cola. Les invito a que me pisen, que esa gente me pisotee, que pisen mi cuerpo, a mí. Quiero que piséis como lo hacéis siempre. Sé que pisoteáis a todas las mujeres que os rodean. Siempre te insultan con la palabra puta. Por eso he decidido insultarme yo misma antes de que lo hagan los hombres. Yo soy una mujer hembra puta. Es así, una mujer hembra es una puta. Una puta es una mujer y es hembra. Está dispuesta a dar y está dispuesta a vender. No tiene derecho a tener placer y cuando tiene placer es designada como una puta. Las mujeres palestinas son mujeres que sufren verdaderamente. Han aprendido a sufrir, han aprendido a absorber, han aprendido a sobreponerse y a amar. Han aprendido a dar, pero no reciben nada. Nunca reciben nada, siempre dan, nunca reciben nada. Lo mismo pasa en la garita de control. La mujer ha recogido tomates y pasa el control para venderlos con su saco de tomates. Y luego en el control se los tiran y ella los recoge de nuevo para poder vender lo que le queda. Se traga su cólera. Muchas mujeres han protegido sus casas y sus maridos. Sus maridos han sido buscados y entonces ellas los han tenido que encubrir, esconderlos para conservar la casa, conservar la tierra, para que no maten a sus hombres. La mujer palestina ha aprendido verdaderamente a alzarse contra la ocupación, contra el soldado. En su cara, en su mirada, siempre con sus ojos, tiene esa mirada fuerte que escudriña. Sus ojos son como ventanas, y su boca y sus senos como la tierra, y su vagina es la puerta principal de la casa, ese sitio que se puede ocupar. He escogido ser la ausente. Aunque existes, estás ausente. A veces me veo como una silla, pero una silla es importante, tiene un sentido. Nos sentamos en ella. A mí se me ignora completamente, así que escojo ser la ausente. Estoy allí, pero no estoy allí. Mi ausencia es una ausencia de estados de ánimo que me permite seguir creando y trabajando.